¿Es John D. Rockefeller el verdadero genio detrás del mayor monopolio petrolero de la historia? ¿Fue el genio que conquistó el mercado del petróleo como si fuese un tablero de ajedrez donde siempre supo jugar la pieza perfecta? ¿Qué dirías si te dijera que esa historia está incompleta? Que detrás de la figura icónica de Rockefeller existió alguien más, un hombre igual de ambicioso e igual de brillante. Un estratega cuya ambición no conocía límites, alguien que veía más allá de las llamas del queroseno, más allá de las promesas doradas del oro negro, y ese hombre no era Rockefeller. Ese hombre era Henry Flagler. Henry Flagler fue el verdadero arquitecto, el genio detrás del imperio que convirtió el petróleo en la sangre que corría por las venas del progreso. Flagler fue el cerebro frío y calculador que vio oportunidades donde otros vieron barreras, entendiendo que la riqueza no solo se trata de acumular dinero, sino de construir algo que perdure más allá del tiempo. Flagler no se conformó con ser una nota al pie de página en la historia. Él esculpió su nombre en la piedra misma del capitalismo. Y lo logró, no solo como el artífice oculto de Standard Oil, sino como el hombre que revolucionó el sur de Estados Unidos, construyendo un legado que aún hoy podemos recorrer sobre rieles y bajo el sol de Florida. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, prepárate para descubrir al hombre que con sus propias manos definió el destino de una era. Hoy te invito a entrar en la vida de Henry Flagler, un titán cuya sombra fue tan inmensa que incluso la luz de Rockefeller palidece junto a ella. Es 1830 en Hopewell, Nueva York. El viento helado golpea los campos y las ventanas de una casa humilde. En su interior, Elizabeth Caldwell Morrison Flagler acaba de dar a luz a su hijo, Henry Morrison Flagler. Ella, que ya conoce los desafíos de la vida, lo observa con ojos llenos de resignación. El hogar donde Henry llega al mundo no solo es modesto, sino que está cargado de historias de fortaleza y sacrificio. Pero Elizabeth no siempre fue la señora Flagler. Antes de casarse con Isaac Flagler, un pastor presbiteriano que, aunque austero y devoto ya iba por su tercer matrimonio, había sido la esposa de David Harkness, un respetado y viudo médico que tenía un hijo de nombre Stephen Harkness. De ese primer matrimonio nace su hijo Daniel, y al quedar viuda, Elizabeth se hace cargo no solo de su hijo, sino que a su nuevo matrimonio con Isaac Flagler trae consigo también a su hijastro, uniendo fuerzas con Isaac para sacar adelante un nuevo matrimonio. Isaac Flagler, el padre de Henry, es un pastor presbiteriano que dedica sus días a predicar la fe. Su carácter sobrio intenta mantener su espíritu firme, pero sus ingresos son insuficientes para sostener a la gran familia, lo que provoca que en su hogar no haya lujos, sino una lucha constante contra la pobreza. Henry crece en este ambiente de escasez y a los 14 años deja la escuela. Reconoce que, con pocos ingresos, la familia no puede permitirse otra boca que alimentar. Sin embargo, no lo hace con pesar, pues algo en él ha despertado. Algo que no puede describir, pero que siente cada vez que observa a su madre manejar los escasos recursos del hogar con una habilidad casi mágica. El deseo por obtener un futuro mejor. Hopewell, Nueva York, 1844. La casa de los Flagler está más silenciosa que lo habitual. Henry, con apenas 14 años, está empacando lo poco que posee. Unas camisas remendadas, un par de botas gastadas y un libro viejo que nunca pudo terminar de leer. Su madre, Elizabeth, lo observa desde la puerta sin lágrimas, pero con una expresión grave. Sabe que no puede detenerlo. Cada bocado que falta en la mesa es una carga menos, y el joven Henry lo entiende demasiado bien. El mensaje llegó hace semanas, enviado por Daniel, su medio hermano, desde Ohio. Lamont Harkness, el tío paterno de Daniel, necesita ayuda en su tienda en Republic, un pequeño pueblo donde las oportunidades son mayores que las que ofrece el frío y austero Hopewell. Henry acepta sin dudar. No hay tiempo para la nostalgia cuando el hambre y la pobreza son los compañeros de cada día. La tienda de Lamont Harkness, situada en una esquina transitada, es un bullicio constante. Henry, con su delgada figura y su pelo rubio despeinado, se sumerge en el trabajo. A $5 mensuales, más alojamiento y comida,
aprende rápidamente el ritmo del comercio. Levanta cajas, limpia estantes y, lo más importante, escucha. Es un joven observador, atento a las conversaciones entre su tío y los clientes, estudiando cómo se negocian los precios y cómo se manejan las disputas. En 5 años, su tenacidad y aguda inteligencia lo llevan a un ascenso. Ahora trabaja como vendedor, ganando $40 al mes. Su capacidad para conectarse con los clientes y cerrar acuerdos comienza a llamar la atención. En ese ambiente, conoce a Mary Harkness, la sobrina de Lamont. Mary es una joven de familia adinerada, dueña de una hermosa sonrisa que con los años se ha convertido para Henry en algo más que un rostro familiar en la tienda. Ella es un faro de calma en medio de la tormenta de sus ambiciones. En 1853 se casan y para Henry este es su primer paso hacia una estabilidad que nunca había conocido. Mary, con su carácter tranquilo, se convierte en, además de su compañera, en un apoyo indispensable. Henry y Mary se establecen en Bellevue, Ohio, y gracias al apoyo de la familia de su esposa, Henry se une al negocio de granos que Daniel y Lamont han expandido, pero su ambición va más allá de un simple negocio familiar. Así que, invirtiendo en la destilación de whisky, un negocio lucrativo que se ha ido extendiendo por toda la región y que no requiere más que una granja y unos cuantos alambiques, Henry da un paso más allá. Con métodos tradicionales y una red de distribución en crecimiento, logra acumular una pequeña fortuna de $50,000. Sin embargo, el capital, que en 2024 equivaldría a unos $2 millones aproximadamente, no es suficiente para el ambicioso Henry Flagler. Él quiere más y en 1858 vende su participación buscando nuevos horizontes. Ese horizonte lo lleva a Michigan, donde la sal parece ser el nuevo oro blanco, y en 1862, junto al cuñado de su esposa, Barney Hamlin York, fundan la Flagler & York Salt Company. Pero para sorpresa de Henry, pronto descubre que este negocio es más complejo de lo que había imaginado. Los métodos rudimentarios de extracción y los efectos devastadores de la guerra civil hunden la empresa, dejándolo no solo sin sus ahorros, sino con una deuda adicional de otros $50,000 prestados por su suegro y su medio hermano Daniel. Henry regresa a Bellevue con las manos vacías, pero como todo titán de los negocios, aprende una lección que le queda grabada a fuego. Nunca volverá a invertir sin comprender a fondo cada aspecto de un negocio. Este aparentemente es un fracaso, pero él no se siente derrotado. Al contrario, en su mente ya se está formando una nueva ambición, una que lo llevará más lejos de lo que nadie podría imaginar. De vuelta en la Harkness Grain Company, la empresa de su suegro donde todo comenzó, retoma su rol como vendedor comisionista. Esta vez, no es solo un trabajo que le permite pagar sus deudas, sino que lo pone en contacto con las mentes más ambiciosas de Cleveland. Entre ellas se destaca un joven llamado John D. Rockefeller, quien comparte una pasión similar por identificar oportunidades y aplastar a quien se interpone en el camino. Rockefeller, que ya ha decidido que el petróleo es el futuro, abandona los cereales y se asocia con Samuel Andrews, un químico con habilidades únicas en la refinación. Pero hay un problema. Rockefeller necesita capital, y capital es algo que Henry sabe cómo conseguirlo. En este momento entra en escena Stephen Harkness, el hermanastro mayor de Henry, un personaje que con los años ha pasado de la pobreza en la casa de los padres de Henry a ser un hombre con bolsillos profundos y gran visión empresarial. Él está dispuesto a invertir $100,000 en el proyecto de Rockefeller, pero tiene una única condición. Henry debe ser quien maneje plenamente los hilos de esta nueva compañía. Así, en 1867, nace la empresa Rockefeller, Andrews & Flagler. Y aunque el apellido de Henry no aparece al principio del letrero, es su visión la que define el rumbo. Con Flagler controlando la participación de Harkness, la nueva sociedad
compra todas las refinerías de petróleo, grandes o pequeñas, que aparecen en el campo de la competencia, y el negocio crece tan rápido que en 1870 los socios organizan la Standard Oil Company con una capitalización de $1 millón, una cifra absolutamente descomunal para la época. Henry Flagler, con la mirada aguda de un hombre que ve más allá de lo evidente, entiende algo que pocos comprenden. El petróleo no es solo una materia prima, es la columna vertebral de la modernidad. Mientras otros ven caos en los pozos de Pensilvania, Flagler ve oportunidad. Él y John D. Rockefeller deciden convertir a Cleveland, Ohio, en el epicentro de la refinación de petróleo. La ciudad, estratégicamente situada, se transforma en un hervidero de actividad gracias a la agresividad y visión de estos dos hombres. Cada vez más petróleo crudo llega a Cleveland para ser refinado, dicen los cronistas de la época, pero no es casualidad. Es Flagler quien, con su dominio de las redes de transporte y su capacidad para identificar las mejores rutas de distribución, convierte esta industria en una máquina perfectamente calibrada. Flagler, incansable, explica el secreto detrás del ascenso meteorológico de Standard Oil. Trabajamos día y noche, produciendo buen petróleo lo más barato posible y vendiéndolo por todo lo que podríamos obtener. Pero no es solo trabajo, es estrategia. Mientras Cleveland se convierte en el corazón de la refinación, Flagler se asegura de que Standard Oil sea algo más que una empresa regional. La compañía posee refinerías, plantas de barriles, vagones cisterna, almacenes en las regiones petroleras y tanques en Nueva York. Cada pieza del rompecabezas está diseñada para un propósito: dominar el mercado. Henry Flagler no es solo un empresario, es un arquitecto. Cada decisión que toma, cada trato que cierra, fortalece los cimientos de un imperio que redefinirá las reglas del juego económico. Para él, el éxito no es un golpe de suerte, es el resultado de una mente que no descansa. Es 1872, y en las oficinas de Standard Oil, el escritorio de Henry Flagler está repleto de balanzas y contratos confidenciales. Ese es su campo de batalla. Mientras otros discuten estrategias convencionales, Henry afila una idea que cambiará el juego para siempre: los reembolsos. ¿Quién necesita competir limpiamente cuando puedes convertir a los ferrocarriles en tus aliados? Flagler, con su experiencia como comerciante de granos, entiende algo que los demás aún no han captado. El transporte es la arteria principal del negocio. Si controlas los costos de transporte, controlas el mercado. Su propuesta es tan simple como letal: negociar descuentos del 15% con los ferrocarriles para Standard Oil. Estos acuerdos no solo permiten a Standard Oil reducir sus costos, sino también socavar a cualquier refinería que ose competir. ¿Qué sentido tiene pelear si puedes asfixiar a tus rivales desde la logística? Cleveland vibra con el rumor de una tormenta económica en ciernes. En el centro de todo están Henry Flagler y John D. Rockefeller, ajenos a los gritos de indignación de la prensa y los competidores. Si algo caracteriza a estos dos titanes, es su absoluta indiferencia ante las críticas. Mientras otros ven problemas, ellos ven oportunidades, y nada los detendrá en su empeño de transformar la industria petrolera en su reino personal. ¿Competidores? Claro, existen, pero solo hasta que Flagler y Rockefeller les muestran los números. Nadie puede competir con Standard Oil. Las opciones son claras: aceptar una oferta decente o enfrentarse a la ruina inevitable. La prensa, por supuesto, los llama despiadados, pero Henry, siempre imperturbable, no ve crueldad en lo que hace. Mientras Standard Oil absorbe a 22 de las 26 refinerías de Cleveland en menos de 4 meses, la prensa bautiza este movimiento como la masacre de Cleveland. Pero para Flagler es simplemente una consolidación necesaria, un sacrificio menor en aras de la eficiencia. Flagler no se limita a expandirse horizontalmente.
agrega redes de entrega a domicilio y reduce los precios del petróleo, no por generosidad, sino para estrangular cualquier chispa de competencia que aún quede. Su genialidad está en los detalles. A veces vende por debajo del costo solo para penetrar nuevos mercados y asegurarse de que nadie más tenga una oportunidad. Es 1877 y el cielo corporativo de Estados Unidos retumba con el choque de dos titanes. De un lado está la Standard Oil, comandada por Henry Flagler y John D. Rockefeller, los arquitectos de un monopolio que transforma el petróleo en oro líquido. Del otro lado está Thomas Scott, presidente del Ferrocarril de Pensilvania, el principal transportista de petróleo en la nación. Pero aquí hay un problema. A Flagler no le gusta depender de nadie. En los elegantes salones de Standard Oil, Flagler despliega un plan que redefine el transporte. ¿Por qué seguir pagando a los ferrocarriles cuando podemos construir nuestros propios oleoductos?, plantea. Y como todo lo que propone Henry, no es una idea, es una declaración de guerra. La construcción de oleoductos empieza con una precisión implacable y cada kilómetro de tubo es un golpe al corazón del ferrocarril de Pensilvania. Las consecuencias son devastadoras. Los precios del flete caen tan bajo que los trabajadores ferroviarios comienzan a protestar, generando un malestar laboral que paraliza las operaciones. Flagler y Rockefeller observan desde las alturas, impasibles. Para ellos, este es solo un obstáculo temporal. Y tienen razón. En poco tiempo, el ferrocarril de Pensilvania no tiene más opción que rendirse, vendiendo todos sus intereses a Standard Oil. Para finales de la década de 1870, Standard Oil refina más del 90% del petróleo en los Estados Unidos. Su catálogo incluye más de 300 productos derivados del petróleo, desde alquitrán hasta pintura, pasando por la indispensable vaselina y hasta chicle. Sí, escuchó bien. Chicle. Todo, absolutamente todo, desde el alumbrado de las casas hasta el chasquido del chicle en las bocas de los niños, lleva la marca de la compañía. Y mientras otros ven monopolio, Flagler ve progreso. Pero las victorias tienen un costo. En 1879, la Mancomunidad de Pensilvania acusa a Flagler y Rockefeller de monopolizar el comercio del petróleo. Lo que comienza como una batalla judicial en un estado, pronto se convierte en una avalancha de procedimientos similares en todo el país. En el centro de las críticas están los famosos reembolsos que Henry diseñó años atrás, esas mismas prácticas que ahora los colocan en el banquillo de los acusados. Es 1880 y el New York World publica una descripción mordaz de Standard Oil, llamándola el monopolio más cruel, insolente, despiadado y codicioso que jamás haya existido en un país. Pero para Henry Flagler y John D. Rockefeller, esto no es más que ruido de fondo. En un negocio tan grande como el nuestro, es probable que se hagan algunas cosas que no podemos aprobar, dicen con un tono casi burlón. Las corregimos tan pronto como llegan a nuestro conocimiento. Claro, porque nada dice mejor corrección, como reembolsos secretos, tácticas de intimidación y un dominio sin precedentes del mercado petrolero. Y aunque las legislaturas estatales dificultan la operación de la corporación en múltiples estados, fragmentando sus operaciones en docenas de pequeñas entidades, para Flagler los obstáculos legales son simples acertijos esperando ser resueltos. En 1882, junto a sus abogados, Flagler inventa el Standard Oil Trust, una corporación de corporaciones que centraliza el control de 41 empresas. Es una jugada tan brillante como descarada, y aunque las sospechas públicas no tardan en llegar, otras empresas copian la idea con entusiasmo. El Trust consolida un imperio que se vuelve intocable. Para entonces, Standard Oil posee 20.000 pozos petroleros, 4.000 millas de oleoductos, 5.000 vagones cisterna y más de 100.000 empleados. Sin embargo, la década de 1880 trae nuevos desafíos. Desde Rusia, Robert Noble y los Rothschild compiten en el mercado mundial con sus propios oleoductos y financiamiento. Además, la bombilla eléctrica de Edison comienza a erosionar la hegemonía del queroseno
para la iluminación. Flagler y Rockefeller, siempre un paso adelante, redirigen sus esfuerzos hacia la gasolina para automóviles, una idea que hasta entonces parecía absurda. Es 1881 y la Standard Oil comienza a consolidarse como el titán de la refinación de petróleo en los Estados Unidos. Henry Flagler, con su mente aguda y su ambición inagotable, está al frente de las estrategias que transforman la empresa en un monopolio imparable. Pero mientras su vida profesional parece tocar las estrellas, su vida personal empieza a desmoronarse. Es un invierno particularmente cruel en el norte. Los días son cortos, las noches interminables, y Mary Harkness Flagler, la fiel compañera de Henry desde los humildes días en Ohio, lucha contra una enfermedad que no perdona. El médico de la familia, preocupado por su delicada salud, ofrece una solución inusual: abandonar el frío y dirigirse hacia el sur, hacia Jacksonville, Florida, donde el clima cálido podría brindarle algún alivio. Henry, acostumbrado a resolver problemas con su mente afilada y su tenacidad, no duda en seguir el consejo. Junto a Mary y su cuidadora, Ida Alice Shrouds, una enfermera de Filadelfia, emprenden el viaje hacia lo desconocido. Es la primera vez que Flagler siente el abrazo cálido del aire floridano, una experiencia que cambiará el curso de su vida mucho más allá de lo que puede imaginar. Florida es un mundo aparte. Sus paisajes, sus colores, la cadencia pausada de sus días, todo contrasta con la frenética agitación del norte. Pero mientras Henry encuentra un inesperado consuelo en esta tierra nueva, Mary sigue debilitándose. Su enfermedad no da tregua y poco después de la formación de Standard Oil, su primera esposa fallece. Mary había sido más que una esposa para Henry. Era un ancla en su vida, la presencia tranquila que soportó junto a él años de lucha, infidelidades y la pérdida de 2 de sus 3 hijos. Pero ahora, con ella desaparecida, Henry se encuentra solo en el centro de un imperio que, de repente, parece más vacío de lo que jamás imaginó. Sin embargo, Flagler no es de los que se detiene a condolerse por mucho tiempo. Como siempre, su mirada se fija en el horizonte, porque la vida le ha enseñado que las pérdidas, aunque dolorosas, son inevitables en el camino hacia la grandeza. Bajo el sol de Florida, Henry reflexiona. Para otros, este viaje pudo haber sido un escape temporal, pero para Flagler es un llamado. Florida, con su potencial intacto, se presenta como una nueva frontera, y mientras el mundo lo observa, él comienza a planificar el próximo capítulo porque incluso en la tragedia, Henry Flagler encuentra la manera de avanzar. Así que un día cualquiera, Flagler decide que Cleveland, con todo su encanto industrial, ya no está a la altura de su visión. Entonces él y lo que queda de su familia se mudan a Nueva York, el epicentro del comercio estadounidense. En 1883, Henry Flagler tiene 53 años, y para este momento, el hombre que una vez cargaba sacos de grano en Ohio, ahora camina por las calles de Nueva York como si fueran suyas. Ahora no solo controla el 90% del petróleo de los Estados Unidos, sino que también controla algo más: la narrativa de su vida. Porque si hay algo que Henry Flagler sabe hacer tan bien como amasar fortunas, es redefinir su imagen. Y así, el 5 de junio de ese mismo año, un grupo reducido de familiares y amigos se reúne en la iglesia metodista de Madison Avenue para presenciar un evento discreto. Es la boda del hombre más influyente de Standard Oil. Henry M. Flagler, ahora un viudo de 53 años, con Ida Alice Shorts, una mujer de 35 años cuya historia comienza, curiosamente, junto a la cama de la primera esposa de Flagler. Ida, una ex actriz convertida en enfermera, había cuidado a Mary Harkness Flagler durante su larga enfermedad. ¿Se había forjado un vínculo entre ellos mientras Mary aún vivía? Esa pregunta flota en el aire, pero no encuentra respuesta. Lo único cierto es que 2 años después de la muerte de Mary, Ida y Henry están aquí, uniéndose en matrimonio ante la mirada crítica de quienes ven con recelo el ascenso de Standard Oil
y las decisiones personales de su cofundador. La ceremonia es breve, casi sin emociones a la vista. Henry, con la mirada estoica que lo caracteriza, parece menos interesado en el ritual y más en las oportunidades que el futuro podría traer. Ida, por otro lado, representa una nueva etapa en su vida, aunque algunos murmuran que esta unión es tan inesperada como desconcertante. A pesar del contexto, el matrimonio de Henry e Ida marca un nuevo capítulo en la vida del magnate. Ella, con su carácter, aporta un aire renovado, mientras él sigue siendo el hombre que no se detiene ni siquiera ante las críticas o las tragedias. El mundo puede observarlo con desdén, pero Henry Flagler siempre se adelanta al próximo movimiento. Después de este matrimonio, la fortuna de Flagler no solo crece, explota, y con ella su inclinación hacia la ostentación y los romances subrepticios. Hasta ese momento, la joya de su imperio personal es una mansión en la Quinta Avenida. Cada centímetro de esta residencia está diseñado para impresionar: techos altos, arte europeo y un séquito de sirvientes listos para cumplir hasta el más mínimo capricho del magnate. Henry, con su porte imponente y su característico bigote bien cuidado, no tiene reparos en gastar a lo grande. Flagler se pasea por los salones de su mansión, vestido con los trajes más finos que el dinero puede comprar, recordando que cada ladrillo de esa mansión es una afirmación de que ha llegado a la cima y nadie puede arrebatarle su lugar. Y así, para 1885, Standard Oil ha establecido su sede en la legendaria dirección 26 de Broadway. Este edificio no es solo un lugar de trabajo, sino que es el símbolo tangible de su dominio absoluto en la industria. Henry Flagler ha demostrado que el camino hacia la cima no tiene reglas, solo resultados. Desde aplastar competidores hasta mover su imperio a la imponente Nueva York, ha dejado claro que no se detendrá por nada, ni por nadie. ¿Quieres saber qué sigue? Las tierras salvajes de Florida lo esperan, con más conquistas, escándalos y un legado que redefine la ironía de su ambición. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, suscríbete, toca la campana y no te pierdas la segunda parte.